La tabla de tipos es uno de los elementos fundamentales en Pokémon. Esto determina gran parte de las debilidades y fortalezas de las diferentes especies introducidas a lo largo de las 9 regiones que hoy conocemos. Sin embargo, no siempre fue como la conocimos a día de hoy. El tipo Acero y Siniestro fueron introducidos en la segunda generación y posteriormente en Kalos se introdujo el tipo Hada, dejando la tabla con un total de 18 tipos. Pero no solo se introdujeron nuevos tipos, también se retocaron las debilidades y fortalezas de varios de ellos. Por ejemplo, se redujo el número de resistencias del tipo Acero a partir de la sexta generación, o que el tipo Veneno ya no golpee muy eficaz al tipo Bicho como lo hiciese en primera generación. Precisamente en 2013, durante la rumorología previa a la salida de Pokémon X e Y, se especuló mucho con la salida del tipo Sonido, algo que siempre ha rondado la cabeza de muchos en la comunidad, pero que finalmente nunca se dio. Pero, ¿y si el tipo Sonido existiese en Pokémon? Vamos por partes. Es importante recalcar que la categoría de sonido como tal ya existe en Pokémon. Introducida en tercera generación, dicha categoría cuenta con ataques, habilidades o incluso mecánicas que se enfocan en el sonido, ruido o música. Por ello, esta sería una buena base que usaremos de cara a crear dicho tipo nuevo. Por otro lado, es importante estudiar el historial de Pokémon a la hora de introducir nuevos tipos en la tabla. En segunda generación había una necesidad de nerfear el tipo psíquico, por lo que se introdujeron dos tipos, uno inmune a él y que le golpeara muy eficaz y otro que lo resistiese. En el caso del tipo Siniestro, se introdujeron 5 nuevas líneas más la IV evolución, y en el caso del tipo Acero se introdujo a Skarmory y Fortress como nuevos Pokémon de dicho tipo, a Steelix y Scizor como evoluciones de Pokémon de canto, y le sumaron el tipo Acero a la línea de Magnemite. Casi 13 años más tarde, Pokémon se vio en la obligación de nerfear el tipo Dragón, un tipo que contaba con grandes resistencias y que tenía muy pocas debilidades. De esta forma apareció el tipo Hada, siendo inmune al tipo Dragón y golpeando a tipos como el Siniestro o el tipo Lucha, especialmente comunes en el competitivo. Hasta 30 Pokémon obtuvieron el tipo Hada con su llegada a la sexta generación. De estos, 22 fueron Pokémon de antiguas generaciones que lo obtuvieron y 8 fueron nuevos Pokémon introducidos en la sexta generación. Por tanto, Pokémon siempre sigue una misma hoja de ruta a la hora de introducir nuevos tipos en los juegos. La primera, crear nuevas especies las cuales cuentan con el nuevo tipo como tipo principal, y en el caso de incluir dicho tipo en especies antiguas, solo se le sumará a Pokémon que sean monotipo y que por ende el nuevo tipo sería su tipo secundario o la sustitución del tipo normal por el nuevo tipo introducido. En ningún caso, un Pokémon con doble tipo que no sea el tipo normal sustituirá uno de sus dos tipos por un hipotético nuevo tipo. Con todo esto en mente, es hora de analizar uno de los primeros puntos clave: ¿cómo afectaría el nuevo tipo sonido a la tabla de tipos? Aquí voy a curarme en salud y ya os adelanto que no soy ningún experto del competitivo, por tanto esto es simplemente una propuesta que yo os traería con el fin de mejorar ciertos tipos que quizás se han quedado algo atrás y nerfear otros que están bastante fuertes en la actualidad. Dicho esto, me encantaría leer en los comentarios qué fortalezas y debilidades le daríais al tipo sonido en la tabla de tipos. Comenzando por el apartado defensivo, el tipo sonido sería débil contra los tipos Bicho y Veneno. En el caso del tipo Bicho, aunque golpea muy eficaz a tipos como el Psíquico o el Siniestro, los Pokémon con dicho tipo suelen contar con tipos secundarios que les neutralizan dicha debilidad, como son el caso de Xatu, Mr. Mime, Tiranitar o Houndour. Por tanto, le sumaremos al tipo Bicho un tipo más al que golpearía muy eficaz. Y en el caso del tipo Veneno, si bien es cierto que golpea muy eficaz a probablemente el mejor tipo de la tabla, es el único tipo al que golpea muy eficaz. Por tanto, sumaremos potencial ofensivo a dicho tipo. Y en cuanto a resistencias, el tipo Sonido resistiría al tipo Hada y al tipo Agua, dos de los tipos más importantes a día de hoy, ofreciendo de esta forma mayor resistencia a dos tipos que solo cuentan con dos debilidades: el tipo Veneno y Acero por parte del tipo Hada y el tipo Planta y Eléctrico por parte del tipo Agua. Finalmente, el tipo Sonido sería inmune al tipo Volador. Esto estaría relacionado al hecho de que cualquier sonido se propaga por el aire y que aunque los Pokémon de tipo Volador destaquen por su velocidad, será difícil que alguno alcance la velocidad del sonido. Y en cuanto al potencial ofensivo, el tipo Sonido golpearía poco eficaz al tipo Bicho y al tipo Hielo. En este sentido, al tipo Hielo le ocurre lo opuesto al tipo Veneno. Se trata de un gran tipo ofensivo, pero que defensivamente no aporta nada al solo resistirse a sí mismo. Por ello, le otorgamos una resistencia al tipo Sonido para que gane solidez defensiva. Y en cuanto al tipo Bicho, se trata también de mejorar su potencial defensivo, ya que a pesar de golpear a tipos como el Psíquico o el Siniestro, no lo resiste. Por otro lado, el tipo Sonido sería un interesantísimo tipo a nivel ofensivo, golpeando muy eficaz a tipos como el Hada, el Acero, el Agua y el Eléctrico. De nuevo, sería un tipo que vendría a nerfear ciertos tipos que destacan muy por encima del resto. En el caso del tipo Hada o tipo Agua ya lo hemos mencionado en el apartado defensivo, pero casos como el Eléctrico, el cual solo cuenta con una debilidad y golpea muy eficaz a tipos como el Agua o el Volador, creo que merecen tener alguna debilidad mayor. Y el tipo Acero probablemente sea el mejor tipo a nivel defensivo, contando con hasta 10 resistencias, una inmunidad y solo 3 debilidades. Por ello, dar una alternativa más contra dicho tipo no creo que esté de más. Por cierto, si te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte para apoyar el canal y dale a like si te gustaría ver un nuevo tipo en la próxima 10ª generación. A nivel de características, como mencioné al comienzo del vídeo, aprovecharemos lo que conocemos de la categoría sonido, que fue introducida oficialmente en la 3ª generación. Entre ellas destaca el hecho de poder golpear a un Pokémon que se encuentra detrás de un sustituto. Por otro lado, tendremos habilidades muy asociadas
a dicho tipo, como Insonorizar o Cacofonía, las cuales inmunizan al usuario de los ataques de dicho tipo, o Punk Rock, la cual aumenta la potencia de los movimientos del tipo sonido un 30% y hace al usuario resistente al mismo. A esto habría que sumarle habilidades como Voz Fluida, la cual convierte los ataques de tipo sonido a movimientos de tipo agua, o el Spray Bucal, el cual aumenta el nivel de ataque especial del usuario al usar un movimiento de dicho tipo. A pesar de estas grandes ventajas, contará con la desventaja que ofrece el ataque Golpe Mordaza, el cual hace que el Pokémon que recibe dicho ataque no podrá usar movimientos de sonido durante 2 turnos. En cuanto a ataques, todos los movimientos que entran en la categoría de sonido pasarán a ser del nuevo tipo. Sin embargo, dejaremos fuera todos los movimientos que sean ataques característicos de Pokémon concretos, como por ejemplo Amplificador, Área Burbuja o Canto Ardiente, los cuales son movimientos característicos de Toxtricity, Primarina y Skeledirge respectivamente. Y por último, toca estudiar qué Pokémon podría contar con este nuevo tipo, sin contar nuevas especies que pudiesen llevar dicho tipo. De los Pokémon que conocemos hasta el momento, hay unos 30 Pokémon que podrían encajar con el tipo sonido. En la región de Kanto tendríamos la línea de Jigglypuff, la cual sustituiría el tipo normal por el tipo sonido y lo combinaría con el tipo hada. Tiene acceso a ataques del propio tipo como voz cautivadora, canto o ecovoz, y ya todos conocemos a Jigglypuff y sus dotes como cantante del anime. En el caso de Yoto, Velosom, Politoed y la línea de Misdreavus combinarán el tipo sonido con sus tipos primarios. Velosom se trata de una bailarina de hula, Politoed es conocido por sus cantos bajo la luna y la línea de Misdreavus está basada en un Banshee, espíritu femenino que según la leyenda se aparecen a una persona para anunciar con sus llantos o gritos la muerte de un pariente cercano. En Hoenn conoceremos a uno de los grandes representantes de dicho tipo, la línea de Explode. Este sustituirá el tipo normal por el tipo sonido. Inspirados en altavoces, son una de las líneas que más suelen venir a la cabeza de todos cuando piensas en la incorporación de dicho tipo. De Hoenn también incorporaremos a la línea de Chimeco, Pokémon de tipo psíquico que ahora también obtendría el tipo sonido como segundo tipo. Chingling se trata de un cascabel y Chimeco está inspirado en un Furin, una campana de viento de origen japonés. En Sinnoh también tenemos varios Pokémon que representan el nuevo tipo sonido, la línea de Cricketune y Chatot, no solo por el característico sonido de los grillos en los cuales están basados, ¿cómo no iba a formar parte Cricketune del tipo sonido con el grito que tiene? En el caso de Chatot tiene rasgos muy representativos de la música, como son la corchea y el metrónomo. Ojo porque de Teselia salen varios candidatos. La línea de Rongerola y Clink traerán combinaciones con otros tipos no vistos hasta ahora, combinando el primero los tipos roca y sonido y el segundo los tipos acero y sonido. En el caso de la línea de tipo roca tiende a dirigirse hacia el origen del ruido que capta, y para los de tipo acero el sonido de las distintas fases evolutivas son el onomatopeya de un choque metálico. Por otro lado, Audino dejará de ser de tipo normal para pasar a ser de tipo sonido. Este cuenta con un oído muy sensible y hace que dicho sentido lo tenga extremadamente desarrollado. Tiene la capacidad de percibir el rodar de una piedra a más de 2 kilómetros de distancia. Maractus también incorporará el tipo sonido a su tipo planta, creo que su inspiración en una maraca es motivo suficiente. Y finalmente Meloetta será el gran Pokémon singular que representaría dicho tipo, sustituyendo el tipo normal por este para combinarlo con el tipo psíquico y lucha dependiendo de su forma. Ambas formas de Meloetta se inspiran en musas relacionadas a la música y a la danza. Mientras que de Kalos ningún Pokémon incorpora dicho tipo, en Alola solo lo obtendrán la línea de Toucannon, combinando los tipos volador y sonido, sobre todo por sus anteriores etapas evolutivas, las cuales se inspiran en los picamaderos. Y en Galar, de nuevo, tenemos 3 líneas que asocian de forma muy evidente dicho tipo. El primero sería el inicial de planta, Grookey, aunque solo su fase final, Rillaboom, obtendría el doble tipo planta-sonido. Su inspiración en un percusionista y que su ataque insignia sea batería salto hacen que sea obligatorio que Rillaboom obtenga el tipo sonido. Por otro lado tenemos a la forma regional de Zigzagoon y su nueva evolución de Galar, Obstagoon. El tipo sonido vendría a sustituir el tipo normal para combinarlo con el tipo siniestro, dada su inspiración en Kiss, una banda rockera estadounidense de los 70. Y el último caso es probablemente de los más complejos del vídeo, Toxtricity. Como mencioné al comienzo, los Pokémon que cuentan con un doble tipo que no sea de tipo normal nunca han sustituido uno de sus dos tipos por incorporar un nuevo tipo. Además, en el caso de Toxtricity son dos tipos muy representativos de su diseño. Sin embargo, no me imagino el tipo sonido sin este Pokémon. Por ende, viendo que este cuenta con dos formas, podríamos hacer que cada forma combinase el tipo sonido con uno de sus dos tipos. Es decir, la forma aguda combinaría los tipos eléctrico y sonido, mientras que la forma grave combinaría los tipos veneno y sonido. Lógicamente, me dejo muchos Pokémon como Ludicolo, Bronzong, Noivern o Skeledirge que por temática de inspiración podrían obtener del tipo sonido. Sin embargo, al contar con dos tipos, no sería realista cambiar uno de sus tipos por el nuevo, ya que no sería algo que se haya hecho con anterioridad. Y en el caso de Toxtricity es muy específico, ya que al menos al contar con dos formas nos da más juego a la hora de combinar los tipos. A pesar de ello, prácticamente todos los tipos contarían con un integrante del tipo sonido, la cual mola porque haría que dicho tipo se integrase mejor y deja hueco a que nuevos Pokémon puedan combinar
el tipo sonido con los que falten, como son el tipo fuego, el tipo dragón, el tipo tierra o el tipo hielo. Y así es como yo imagino el tipo sonido si fuese incorporada a la tabla de tipos de Pokémon. La verdad es que se me hace raro el pensar en nuevos tipos para la tabla, pero en este caso, viendo que muchos de los Pokémon que lo incorporaría lo combinan con prácticamente cualquier otro tipo y que de por sí la categoría de sonidas ya existía en la saga, sin duda hace que sea una de las opciones más naturales a incorporar en el futuro. Por supuesto, me encantaría que me dejases en los comentarios si te gustaría que se incorporaran nuevos tipos a la tabla, cuáles serían y si te gustaría que los hablásemos en un vídeo. No olvides reventar el botón del like si te ha gustado el vídeo, suscríbete para hacerme saber que te gusta el contenido de mi canal y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!